buenas tardes. Ya estamos comenzando en vivo y en directo Puntos de Vista. Hoy jueves 13 de agosto. ¿Cómo avanza el año? Ya pasamos la mitad de este 2020 y la pandemia no da tregua. Con variaciones a diario, pero siempre hay que darle una mirada, obviamente, a lo que está sucediendo, sobre todo en la región del Biobío. Región que hoy recibió la visita del ministro de Salud, Enrique París, quien entregó el balance nacional del COVID desde acá. Desde Concepción conversó con los medios locales, algo dijo de los cordones sanitarios, lo tuvimos hablando con Hugo Varela, nuestro colega, en lo que fue su intensa jornada de esta mañana del ministro París. Él felicitó a la región del Biobío, dijo sentirse orgulloso por cómo la región ha enfrentado la pandemia y la solidaridad que ha tenido el Biobío y sus centros de salud con pacientes COVID de otras regiones del país. Esto fue lo que dijo el ministro. Chile son todas las regiones y además me siento orgulloso de ser hijo de una región. Y además de sentirme orgulloso de ser hijo de una región, también me siento orgulloso de esta región, de la región del Biobío, que ha sido, a nivel del país, la región que ha recibido más pacientes de otros lugares de Chile, del resto de Chile, y que ha salvado vidas valiosas y ha evitado que las familias de otras regiones pierdan a sus seres queridos. Ahí estaba la palabra del ministro París, dijo sentirse orgulloso de ser un hombre de región y orgulloso por la región del Biobío en la respuesta frente a la pandemia. Le vamos a preguntar la opinión a nuestros invitados acerca de justamente lo que dijo el secretario de Estado. Nos acompañan hoy Germán Acuña, presidente del Colegio Médico Biobío. Don Germán, gracias por estar en Puntos de Vista. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Saludos para todos los que nos escuchan y nos ven. También nos acompaña Camilo Mejías, quien ha estado con nosotros en otras oportunidades. Él es experto en matemáticas, doctor en matemáticas y también integrante del Comité Científico COVID-19 de nuestra región del Biobío. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor Germán Acuña, ¿le parece acertado el comentario del ministro París en relación a cómo la región del Biobío ha enfrentado esta pandemia? Hay dos formas de contestar esto y la primera, para mí es la más importante, que sumarme a las felicitaciones que el ministro hace a la región, solo que yo quisiera personalizar esta felicitación en los médicos, enfermeras, tecnólogos, kinesiólogos, técnicos paramédicos, personal administrativo de los hospitales, que son los que han logrado los resultados, los pacientes críticos que han ingresado a las unidades hayan sido buenos. La generosidad de recibir gente de otras regiones es muy obvia. No hay una posibilidad ética de que nosotros dijéramos no, nos guardamos las camas mañana. Eso había que hacerlo, es lo que corresponde. Aquí no hay ningún mérito de generosidad. El mérito está en el buen trabajo que se realiza en las unidades de cuidado intensivo. Que la región haya dispuesto que sus camas críticas disponibles puedan ser usadas por otros es de ver orgullo en un país. Somos todos chilenos y todos tenemos derecho a ser cuidados. Si mañana nosotros necesitamos y hay camas disponibles o ventiladores mecánicos disponibles en otra región, nos parecería lo obvio, lo natural que nuestros pacientes fueran trasladados y allá se les salvara su vida. Dicho esto, no puedo sino acentuar mi comentario respecto del alto nivel de los cuidados intensivos de la zona, tanto el Hospital Higueras como el Hospital Regional y el Hospital de Los Ángeles y ahora el Hospital de Curanilahue, que tienen, repito, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, tecnólogos, kinesiólogos, técnicos paramédicos, personal administrativo que se la ha jugado de verdad, exponiendo sus vidas. Muchos de ellos han enfermado, algunos de ellos todavía están en recuperación, algunos han tenido complicaciones por la enfermedad y este trabajo cotidiano de nuestro equipo de salud es destacable porque ellos sí han trabajado 24/7 y sí se han sacado la mugre, como se podría decir en buen chileno. Para ellos, felicitaciones y me sumo entonces a lo que opina el ministro respecto de eso. Camilo, la segunda mitad, sí, el manejo de la pandemia en la zona y respecto al manejo de la pandemia en la zona, nosotros en sus momentos pedimos medidas más agresivas que no ocurrieron
y creemos que si hubiera ocurrido en su momento las cuarentenas de Coronel, de Los Ángeles, de Arauco, podríamos tener todavía mejores resultados hoy día. Doctor Núñez, sí, escúcheme, vamos a analizar eso más adelante. Queremos escuchar a Camilo Mejías también, parte del Comité COVID-19, que han hecho proyecciones de la curva de casos. Antes de desmenuzar cómo está la región en términos numéricos, en general, ¿te parece que la región ha respondido bien a la pandemia, Camilo, o la opinión del ministro es muy contemplativa? Esta es la única ciudad, Concepción es la única ciudad de las consideradas ciudades grandes del país que nunca ha entrado en cuarentena y que tampoco ha entrado en colapso sanitario como lo hemos visto en otros lugares de Chile. En ese sentido, sí, esta región lo ha hecho mucho mejor y sí han tenido números mucho más positivos. Efectivamente, de vez en vez pedimos cuarentena o pedimos mayores restricciones porque vemos que hay un aumento de casos, pero en general la región se ha comportado muy bien y no va acoplada como ha sucedido en Santiago o las regiones aledañas. Ahora, en un momento ustedes proyectaron un peligro de colapso de camas y yo recuerdo que hace unas 2 semanas se estaba llegando al tope, pero se alcanzó a complementar la respuesta, lo dijo el Ceremi en su momento, acá no solamente la región depende de un hospital, sino que también de otros recintos públicos, aparte del Guillermo Gran Benavente, de Ligueras y también los centros privados. ¿En algún momento estuvo en peligro de un colapso total de ocupación de camas, por ejemplo, la región? Y si eso, más allá del momento tranquilo de ahora, ¿puede ocurrir más adelante, Camilo? Por supuesto que sí. De hecho, la región estuvo en todo su sistema de Concepción y además el de Arauco, que también lo ha tenido durante harto tiempo, las camas UCI y UTI completamente utilizadas, ya sea porque se reciben pacientes de otros lugares o porque los casos son demasiados o las camas son muy pocas para la población que se encuentra. Eso ha sucedido, pero el colapso tiene que ver mucho más que eso. Efectivamente, cuando hemos llegado a esos niveles, afortunadamente hemos mantenido y hemos bajado, pero no nos ha pasado lo que ha pasado en Santiago, que la gente finalmente se terminaba muriendo en sus casas y que después, semanas después, se sabía que era por COVID y acá no, de alguna forma tenemos un mejor testeo para poder hacer todo esto, pero no hay que bajar la guardia. Nosotros nunca tuvimos el pic de Santiago. Cuando Santiago subió, para nosotros fue como un alza de marea. Y ahora que Santiago bajó, baja la marea, pero nos estamos dando cuenta que nos quedó una colita y está nuestro porcentaje alrededor del 10, incluso sobre el 10%, ha sido constante en el tiempo. Okay. La baja significativa del país, que se ha mencionado mucho, la región no la ha vivido, la región está pareja en eso. Perfectamente podemos subir. ¿Cómo mantener esta respuesta hasta el momento óptima de la región, Germán Acuña, frente a la pandemia para no tener algún tipo de inconveniente en el futuro, no relajarse, porque esta enfermedad, mientras no tenga una cura, va a seguir preocupando al mundo? En primer lugar, yo creo que nosotros sí fuimos colapsados. Ya. Lo que pasa es que no tuvimos esta situación que describe Camilo de personas muriéndose en las casas, pero aquí en la región se usaron máquinas de anestesia para ventilar pacientes. Eso es un hecho de la historia reciente. Entonces, cuando llegamos al uso de máquinas de anestesia es porque el sistema se colapsó. Eso ocurrió y gracias a Dios no tuvimos eventos mayores porque fue posible responder con esto. La región se preparó bien. Las máquinas de anestesia del Hospital Higueras y del Hospital Regional fueron todas preparadas para convertirse en ventiladores mecánicos. Y entonces, cuando hubo que usar una máquina de anestesia para ventilar a un paciente, esto ocurrió de forma bastante natural. Pero eso significaba que estábamos ya en el borde del uso máximo. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestras miradas, porque sentirnos contentos de que tengamos buenos resultados no significa que lo hayamos hecho todo bien. La autocomplacencia es lo peor que nos puede pasar en este momento, porque la autocomplacencia nos puede llevar a que nos descontrolemos en el tiempo venidero. Cuando las personas están escuchando lo que nosotros decimos, pueden pensar, entonces, ¿para qué uso mascarilla? ¿Para qué me quedo en la casa? ¿Para qué mantengo la distancia social? Si tengo el mall abierto, voy a ir al mall y voy a juntarme con otras personas. Me puedo hacer una fiesta clandestina en mi casa. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comunicamos. Nosotros sí estuvimos en el colapso del sistema sanitario. Gracias a Dios no fue esta cosa de personas falleciendo en sus casas, pero estuvimos muy cerca de tener una situación de peligro. Y eso significa que no lo hicimos tan bien como creímos haberlo hecho.
Yo igual destaco al Seremi de Salud y a la Intendencia, porque todos han puesto su máximo esfuerzo. Pero estamos frente a un virus que es un virus desconocido y que es un virus que se comporta no de la forma que siempre quisiéramos, o las predicciones no siempre dan resultado. Por eso que en su momento pedimos una cuarentena aquí, una cuarentena allá, y lamentamos que no se hubieran dado. Pero para mí lo más importante hoy día es que la gente que nos escucha entienda que no somos los campeones del mundo, no somos los campeones de Chile, no tenemos un 7 con estrellita, estamos en el mismo riesgo del día 1. Si nosotros dejamos de usar la mascarilla, dejamos de lavarnos las manos, nos acercamos mucho unos a otros, salimos más de la cuenta, vamos a volver a tener problemas. Les recuerdo lo que acaba de pasar en Nueva Zelanda, que aparece un caso de una familia, que significa que el país que lo había hecho mejor en el mundo, de repente tiene que otra vez confinarse. Entonces, cuidado con las cuentas alegres. Yo de verdad creo que está bien sentirse orgulloso de los cuadros clínicos de las unidades de cuidado intensivo, que lo han hecho muy bien, pero la población no se ha comportado todavía lo que tiene que comportarse, y estas comunicaciones como la que tenemos hoy día pueden hacer que la gente relaje sus medidas de autodisciplina y autocuidado. Yo por eso les pido que seamos muy cautelosos en la forma en que nos referimos a nosotros mismos. No tenemos idea de una estrellita, no somos los mejores alumnos del curso, estamos frente a un virus que es peligroso, que hace daño y que mata a personas. Ok, hay que seguir cuidándose. Camilo, por favor, sí. Complementando eso, de hecho es verdad, o sea, la región se ha comportado bien en comparación al país, pero si vemos el país completo, que es empujado por Santiago, pero como país estamos dentro de uno de los peores en mortalidad y en casos de contagiados per cápita en todo el mundo. O sea, somos los mejores del último lugar que sería del país, comparándonos con respecto a los países. ¿Qué factores, Camilo, ¿y qué factores explican esa contradicción? A ver, es que Santiago, o sea, las decisiones cuando se tomaron tardíamente hicieron que en Santiago colapsara completamente. Y acá nosotros pedíamos en su momento cuarentenas para no contaminar zonas que se encontraban, entre comillas, vírgenes, como la provincia de Arauco, porque su sistema sanitario era muy débil. Y no se hizo ese tipo de cosas, sino que se hizo un cordón sanitario en Coronel, que supuestamente iba a controlar esto y no lo hizo. Finalmente la pandemia se propagó hacia provincias de Contulmo, hacia comunas como Contulmo en la provincia de Arauco, en donde si uno revisa los números se encuentran en 0 camas UCI y 0 camas UTI casi durante toda la historia desde que empezó ese tipo de cordón sanitario, y los casos en Coronel empezaron a aumentar. Entonces efectivamente no se han tomado siempre las mejores decisiones. Claro, después de la guerra podemos ser todos generales, aunque en este caso como comité lo advertimos antes y durante el cordón. Camilo. Pero si nos comparamos con el resto de las regiones sí teníamos mejores números, pero también le encuentro todo el sentido a lo que dice Germán. Y se ha debatido mucho si son efectivos o no los cordones sanitarios, y tenemos 3 simultáneos. ¿Qué te parece? A ver, primero, son una soberana estupidez cómo están funcionando acá en la zona. O sea, a tal punto de que el cordón sanitario de ayer de Penco, Concepción Penco, Carabineros en vialidad dejaba pasar a los buses completos, atiborrados de personas sentadas y personas paradas, y no revisaba a nadie si tenía o no salvoconducto. De partida, si el cordón se ejecuta mal, no tiene ningún sentido. Ahora, supongamos que tuviera un sentido solamente cuando las personas no pueden salir, pero si todas las personas que trabajan tienen un salvoconducto, el cordón solamente va a servir para las personas que van al mall. Y la gente que vive en Coronel o que vive en Lota no sale y no se mueve para ir al mall, sino que se mueven para ir a su trabajo en zonas industriales de primera necesidad. ¿Qué significa esto? Que cuando el cordón se aplicó en Coronel, cuando uno revisa datos de movilidad, no se ve, ni siquiera aparece el cordón en la movilidad. Las curvas es completamente estable porque la gente iba a trabajar y el comercio interno y la movilidad interna en Coronel incluso aumentó. ¿Qué significa eso? Que si ellos tenían muchos casos y su movilidad aumenta, mayor contagio. Y eso es lo que tenemos como resultado. Entonces no ha funcionado. Sí. Solamente funcionan las comunas que tienen mucho desplazamiento hacia otras comunas. Okay. El cordón no es para esas comunas, sino que es para tratar de proteger a Concepción de estos casos que se encuentran con muchos alrededor de Concepción. Voy no para esas comunas. Sí, voy de inmediato con don Germán Acuña, pero escuchemos lo que dijo el ministro París esta mañana en relación a los cordones sanitarios y por qué los hay y no una cuarentena. Insisto, nosotros siempre escuchamos a la autoridad comunal, escuchamos a los alcaldes. Si es necesario revisar algunas medidas, las revisaremos, pero también tomaremos medidas si aquellas medidas como los cordones producen problemas, para que esos problemas se solucionen. Lo ideal es disminuir la circulación viral, y para disminuir la circulación viral,
lo más importante es la responsabilidad de la persona, mantener el distanciamiento físico, cumplir la cuarentena, cumplir el toque de queda. Es decir, a medida que haya más libertad, nosotros le pedimos humildemente y con mucha fuerza a la población más responsabilidad. Responsabilidad y paciencia, eso es lo que se puede sacar como conclusión de esa parte de la declaración que dio el ministro París en el balance nacional del COVID, donde se refería justamente respondiendo a la pregunta de nuestro colega Hugo Varela a por qué no hay una cuarentena sino que cordones sanitarios. Bueno, él reconoce que hay complicaciones, Germán Acuña, pero llama a la gente también a apoyar. Ninguna medida va a ser exitosa al 100% si no tiene el apoyo de las personas. ¿Qué opina usted, doctor Acuña, de que tengamos 3 cordones sanitarios al mismo tiempo? Y la gente en la calle no habla de el motivo de esto, que es sanitario, sino que de los problemas con los tacos. Bueno, esta es una situación que nosotros hemos venido advirtiendo desde el día 1. Cuando comenzamos en mitad de marzo con esta pandemia, nosotros dijimos que lo esencial era el comportamiento de las personas, de las familias, de los trabajadores, de los empleados públicos, que el centro de todo estaba en la responsabilidad social. Esto lo hemos dicho, la verdad, en forma reiterada, lo hemos repetido en cuanto programa de televisión o entrevista radial hemos dado, y hemos dicho incluso que estrictamente hablando daría lo mismo que la autoridad imponga una cuarentena o imponga un cordón sanitario si nosotros tenemos la responsabilidad social. Ahora, como no hemos sido capaces de mantener la responsabilidad social, entonces se agradecen las medidas que son medidas de confinamiento. Pero las medidas de confinamiento son complejas, porque las cuarentenas que hemos pedido en forma muy excepcional, ¿no es cierto? Porque pedimos Hualpén, pedimos San Pedro de la Paz, que se dieron, pedimos Coronel, Arauco y Los Ángeles, que no se dieron. Esas solicitudes nosotros entendemos que son solicitudes con un costo social tremendo, porque hay personas que en Chile, a diferencia de las personas de Nueva Zelanda, no pueden soportar 14 días sin salir de su casa, porque es necesario trabajar para conseguir el pan diario. Una persona que sale todos los días a hacer un negocio pequeñito de vender agua mineral en los semáforos o vender golosinas a la salida de los lugares en que la gente se junta, esas personas viven al día. Y los municipios se han portado muy bien, los alcaldes, yo los destaco en Concepción como se las han jugado con su población, pero no es suficiente, nunca es suficiente. Hace unas semanas atrás trajimos casi 150 sacos de papas de regalo desde la provincia de Arauco a la provincia de Concepción, y más de 20 ollas comunes recibieron estas papas. O sea, estamos hablando de problemas sociales reales. Esto no es un cuento de niños, no es una fábula. Por eso que es tan duro y difícil pedir cuarentena. Y por eso que las cuarentenas que se han pedido desde el Comité Científico son cuarentenas que nos parecía que eran muy necesarias en su momento. Pero finalmente, cuando termine el día, lo que aquí vale es el compromiso de cada persona, de cada grupo familiar, de cada trabajador, de cada empleado público. Si nosotros nos cuidamos, entonces vamos a vencer esto. El gobierno podrá darnos las cosas que pidamos o las que no pidamos, pero finalmente depende de nosotros. Yo comparto que los cordones sanitarios son complejos. Si los cumplimos a cabalidad, seguro que sirven. Si no los cumplimos, sirven menos. Las cuarentenas lo mismo. Si las cumplimos a cabalidad, sirven. Si no las cumplimos, sirven menos. Pero lo que siempre sirve es que nosotros seamos capaces del autocuidado. Bien, doctor Acuña. Camilo, hoy se reportaron 222 nuevos casos en la región, un número muy alto en comparación con los menos de 90 que hubo, creo, el día de ayer, 87. Es un salto bastante importante y tenemos estos 3 cordones sanitarios. ¿Es la cuarentena la medida que nos falta o hay que manejar otro tipo de variables? Y quizás coincides ahí en que si la gente no aporta, por mucha cuarentena que haya, como lo vimos en Santiago en un primer momento, la movilidad no disminuye sin el aporte de todos. Es que, a ver, un cordón sanitario en Coronel, ¿por qué no tuvo efecto? Porque la mayoría de las personas que salían o entraban a Coronel eran por temas de trabajo de primera necesidad, y entonces tenían un salvoconducto. ¿Qué pasó con eso? Es que los casos en Coronel se mantuvieron muy, muy
altos y por algún motivo, quizás también puede ser entre puertos, empezó a saltar en los números Talcahuano. Talcahuano le aplican un cordón que otra vez no tiene mucho sentido porque la movilidad interna de Talcahuano hasta antes del cordón sanitario era más alta que en febrero, o sea, incluso más alta que el inicio de la pandemia. ¿Y qué ha pasado en el último tiempo? Que los casos se están propagando espacialmente de Talcahuano hacia Hualpén. Y ese es el problema que tenemos cuando tratamos de hacer medidas que no le entendemos en su dinámica completamente. Disculpa, Camilo, ¿y saben lo que pasa? Disculpa, ¿y saben lo que pasa? Es que los cordones sanitarios tienen, por ejemplo, el de Talcahuano, 6 puestos de control. Pero el límite entre Talcahuano y Hualpén es muy grande por la avenida Las Golondrinas, donde el otro día yo pude ver in situ cómo gente cruzaba la calle y eludía el cordón sanitario. Bueno, están haciendo Perdón. Disculpa, Camilo, pero nosotros hasta el cansancio hemos dicho que las medidas tienen que ser tomadas a nivel local. Los gestores políticos del territorio, alcaldes, gobernadores, intendentes, son los que conocen la dinámica territorial. Acá tenemos grandes universidades que han hecho aportes tremendos. En movilidad, la Universidad del Desarrollo ha hecho los estudios basándose en los movimientos de los teléfonos celulares. La Universidad de Concepción tiene también sus predicciones. Hay un nivel científico tremendo en la zona, pero también y esencialmente hay grandes gestores políticos a nivel territorial, alcaldes con la camiseta puesta, gobernadores con la camiseta puesta, intendentes con la camiseta puesta. Por eso nosotros pedimos al presidente de la República que permita que sea en los territorios donde se toman las medidas, porque el territorio conoce mejor su propia realidad que lo que se conoce desde La Moneda o desde Monjitas como aquí en Santiago. Y esto lo vamos a seguir diciendo. Nosotros respetamos las decisiones que toma la autoridad central, creemos que el ministro París le está poniendo mucho empeño, que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero nunca en medidas de confinamiento territorial una autoridad central va a conocer mejor lo que ocurre en el territorio que los gestores políticos del territorio. Muy bien, para finalizar el programa, Camilo, ¿hacia dónde va la región del Biobío? ¿Estamos lejos todavía de la fase 4 del plan paso a paso? No, y solamente complementar la respuesta anterior, un ejemplo clarísimo de eso es no haber hecho en Avenida de la Golondrina el cordón, sino haberlo hecho en el Puente Perales, ¿verdad? Y dando solamente 2 accesos para poder cerrar. Entonces, por un tema de territorio, intentar hacer lo otro no tiene mucho sentido acá. Sobre la región, como les comentaba, esta región todavía no tiene un pic significativo, pero sí estamos viendo un aumento de casos en zonas que nos preocupan mucho porque las personas que viven tanto en Coronel como viven en Talcahuano son personas que trabajan generalmente en sectores industriales y las personas viven con más de 3 convivientes en la misma casa. Entonces, cuando logramos o cuando tienen un cierto nivel de hacinamiento, una persona va a contagiar a muchos más a su alrededor. Y eso sí es un problema, que se nos traslade la pandemia hacia esos lugares o hacia Alto Biobío o hacia la provincia de Arauco, porque la logística de traer un paciente desde esos lugares hacia la provincia de Concepción es mucho más lenta y la probabilidad de que esa persona lamentablemente incluso pueda fallecer en el trayecto es más alta que haberte enfermado en el centro de Concepción con acceso a muchos hospitales o clínicas a tu alrededor. Entonces eso también es un problema y nosotros todavía no tenemos este pic y a mí me asusta mucho que como se está desacelerando la pandemia en Santiago y en alguna región aledaña, se piense que se está haciendo todo esto en todo Chile. Y actualmente tenemos el problema en el norte de Chile, la zona minera no ha bajado, pero ellos están haciendo muy pocos test. Arica, por ejemplo, hasta hace 3 semanas estaba haciendo 300 test diarios. Nosotros estamos haciendo región del Biobío 2000. Entonces, cuando la gente de Concepción o de la región del Biobío trabaja en el norte y se vuelven los aviones, perfectamente puede volver con carga viral en todo eso y hay brotes mineros acá. Así que a mí me preocupa y no podría yo decir cómo vamos a andar, pero yo creo que pasar a fase 4 para nosotros nos queda un muy largo trecho para ello. O sea, es muy probable que incluso nos quedemos en el 3 muy parejo si es que seguimos estando bien, pero a 4 no, todavía no. Gracias, Camilo, por participar en Puntos de Vista. Gracias por la invitación. Don Germán Acuña, le agradecemos también su presencia y gentileza con TVU. Con mayor gusto, solo quiero mandar un saludo a los trabajadores de la salud, tanto de la atención primaria como de los hospitales. Descansamos en ellos, confiamos en ellos, les tenemos todo el cariño del mundo y le pedimos a la población que se cuide, porque si la población se cuida, mantiene al personal de los hospitales sano. Así es. Gracias, Germán Acuña, presidente del Colegio Médico Biobío, y Camilo Mejías, doctor en matemáticas, integrantes de la mesa COVID-19 regional. En nuestra encuesta ganó la opción finalmente
de que es bueno que los ministros, en este caso el ministro de Salud, Enrique París, visite las regiones con un 50%. Puede seguir votando porque está ahí la encuesta puesta en el Twitter de TVU Noticias. Muchas gracias. Hasta mañana.